Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase en unos 3 minutitos. A medida que se vayan iniciando, por favor, incorporando lo que son nuestros compañeros. No olviden colocar su nombre completo en el chat del, del Zoom, por favor, para que así podamos registrar su asistencia y esta misma sea después descargada para fines académicos por dirección de carrera. ¿Ya? Entonces vayan colocando su nombre completo. Recuerden que ese nombre completo tiene que estar en las dos reuniones para validar lo que es su presencia durante las clases virtuales. Buenas tardes, Doc. Hola, Cherka, ¿cómo estás? El presidente de ONU, Israel Andrés Costa, confirmó la salida de los hermanos Moisés y Emmanuel Paniagua al fútbol de Dubái. Estamos a 37. Doctor Pepe. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Entonces, bueno, esta clase nuevamente la vamos a dar de forma virtual. Incluye lo que es nuestra clase teórica. Y en esta clase teórica vamos a dar el inicio de lo que va a ser el avance del sistema endocrino, ¿ya? Recordándoles que el sistema endocrino entra dentro del temario de nuestro primer parcial, ¿ya? La ventaja de que lo demos virtual es que la pueden ir repasando, ya que va a estar grabada y se va a ir subiendo todo el material a lo que va a ser la plataforma Moodle. De esta manera, se va a ir colocando lo que son los videos con una posterioridad de más o menos un día, ¿ya? 24 horas, ya que esto es lo que nos permite subir lo que son los videos a nivel de lo que es el YouTube, ¿ya? Muy bien, chicos. Van a disculpar, mi tesoro estaba ahí molestando un rato. Ok, José Flores, tu micrófono, por favor, papito, ¿puedes apagar? ¿O es mujer? Ya, muy bien. Entonces, para los que recién han ingresado, vayan colocando su asistencia en el chat. Recuerden, a menos que tengan alguna pregunta o algo, pueden activar su micrófono. Ya, mientras tanto, para que la clase sea de forma continua y también ustedes no se vean perjudicados en el momento de escuchar la clase, pues evitemos que cuando no estén en la clase teórica, su audio esté prendido, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a ir compartiendo pantalla, por favor. Me confirman una vez que puedan visualizarla. Porque una vez que cuando comparto ya no puedo ver quién activa o desactiva su micrófono. ¿Se me escucha bien, chicos, o está muy bajito? ¿Se escucha, Doc? Gracias, Cherco. Te noto lejano. No sé dónde andarás.
Ahora estoy. Ya. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos a ir compartiendo nuestras diapositivas. ¿Se visualiza, verdad, chicas? Ok, muy bien. Sí, Doc, ¿se Entonces, escucha? ¿sí? Sí, Doc, se escucha. Ah, ya, muy bien, David, gracias. Ok, sí, se te escucha también a ti. Bueno, como les decía, el temario para lo que es esta clase virtual del sistema endocrino, y como bien ya ayer estamos ya adelantando un poquito lo que es el tema, apaguen sus micrófonos, por favor, si no se va a escuchar eco cuando yo hable. Por favor. Muy bien, ahora sí, chicos. Entonces, bueno, para lo que es este parcial, entonces vamos a llevar lo que es sistema endocrino y como podemos ver en la diapositiva, cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, hablamos de todas las glándulas presentes en el mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra hipófisis, tenemos nuestra tiroides, a su vez en su superficie anterior tiene lo que son las paratiroides, las 4 paratiroides, tenemos nuestra glándula suprarrenal, luego tenemos nuestros ovarios como tal, los testículos en el varón, y también vamos a presentar lo que van a hacer todo el sistema neuroendocrino difuso, que está más que todo a nivel del sistema entérico, ¿verdad? Todo lo que son células heterocromáticas como tal. Bueno, cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, también tiene que ir correlacionado con lo que es el sistema nervioso. Ya el anterior semestre nosotros hablábamos de que el sistema nervioso también generaba unas moléculas, unas sustancias que también llevaban un mensaje, al igual que lo que son nuestras hormonas. Este sistema nervioso, pero lo hace de forma mucho más rápida, de forma más efectiva, pero corta, ¿no? Y eso es lo que nos muestra este cuadro comparativo. Si nosotros vemos las características tanto del sistema nervioso como endocrino, va a ir en la emisión de un mensaje hacia un tipo de receptor. Y como molécula que va a llevar ese mensaje, ya sea una molécula química, que en este caso es un neurotransmisor en el sistema nervioso o en el sistema endocrino, es una hormona, ¿no? Ya que reconocemos que en el sistema nervioso también lo que puede mandar una comunicación, una sinapsis que no sea de tipo química, va a ser una sinapsis de tipo eléctrica, pero se pasa más que todo por iones. Algo que podemos ver como lo que es el sitio del mediador, vamos a ver que en el sistema nervioso vamos a tener que es cercano y local, ¿ya? Mientras que el sistema endocrino va a ser más lejano, es distante y ya que pasa por lo que es la sangre es de tipo sistémico. Como células diana o células blanco, que habíamos dicho el día de ayer, que una célula diana o célula blanco es aquella célula efectora que cumple la función determinada por esa molécula mediadora, ya sea hormona o neurotransmisor. En el sistema nervioso nosotros tenemos 3 tipos de células diana o efectoras o blancos, como ser la misma neurona, comunicación entre neuronas, comunicación con células musculares, ya sean de tipo voluntaria o involuntaria, ahí tenemos a las 3, y lo que es también la parte glandular, ¿no? Que nosotros sabíamos que no podemos tener el control. Y aquí en la parte del sistema nervioso, pues se dividía en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, reconociendo que en la parte somática el único que tiene control de tipo voluntario es la comunicación con el músculo esquelético. A diferencia del autónomo que sí tiene comunicación con el cardíaco, por ejemplo, con el visceral y también con el glandular, que no controlamos la síntesis o secreción de las diferentes glándulas presentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistema endocrino, vamos a ver de que sus células diana van a ser todas nuestras células del cuerpo. Obviamente que, por ejemplo, si se libera prolactina a la sangre, no es que todas nuestras células van a secretar leche, ¿no? Entonces, la célula diana o célula blanco tiene lo que son receptores. Los receptores, como bien su nombre dicen, reciben específicamente a la molécula específica para ella, ¿no? Así como habíamos visto en linfoide, epítopo, parátopo, es algo de tipo específico. Ahora, como otra diferencia vamos a ir viendo en el tiempo, ¿no? Hemos dicho que el sistema nervioso actúa cercano y local y es rápido.
su acción es rápida y se da en milisegundos. Más que todo, si nosotros hacemos una comparativa entre sinapsis de tipo eléctrica y química con neurotransmisores, la química es más lenta inclusive, ¿no? Y la sinapsis eléctrica es mucho más rápida. Si tomamos en cuenta solo como química dentro del ejemplo comparativo con endocrino, esta inclusive es mucho más lenta, diré mucho más rápida que nuestro endocrino, pero esta es más lenta que nuestra sinapsis de tipo eléctrica. En el sistema endocrino es lo contrario. Va a ser una acción que va a tomar desde segundos e inclusive puede ser hasta días, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra glándula pineal libera lo que es melatonina, ¿no? Que no es lo mismo que melanina, por si acaso melanina es aquella que liberan los melanocitos para el color de la piel. En cambio, la melatonina liberada por la glándula pineal va a ser aquella que va a regular el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, cuando nuestra melatonina es sintetizada, nosotros podemos regular nuestro ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Y normalmente esta se estimula cuando se apagan las luces, nos da sueñito, así como cuando yo estoy con el data en el aula y lo apago y ustedes están durmiendo, ¿verdad? Pero se estimula cuando la luz está prendida o ustedes salen ya al exterior, ¿no? Por eso es que también en el invierno, por ejemplo, nos da más sueñito más antes, porque también el atardecer es más temprano, ¿no? Entonces, y esta hormona no se regula tan rápidamente. Por ejemplo, si yo hago un viaje a España o a China, los horarios van a cambiar, pero aún va a seguir la síntesis de mi melatonina como era en mi país anterior, ¿no? Entonces tiene que adecuarse, tiene que pasar un proceso. Entonces eso nos hace reconocer acá que el sistema endocrino actúa desde segundos, inclusive la hormona puede actuar durante días, inclusive meses, etcétera, ¿no? Ahora, su duración de acción en el sistema nervioso, por ejemplo, nuestros neurotransmisores o sustancias químicas es breve en relación a milisegundos, que va de la mano con el tiempo de acción. En cambio, en el sistema endocrino es prolongado, como les decía, ¿no? Entonces, ¿quién actúa más rápido, más efectivo, así como la inmunidad innata? Sistema nervioso. ¿Quién es más lento, pero más específico, más prolongado su efecto? El sistema endocrino. ¿Cuál sería entonces la semejanza entre ambos si son diferenciales? Que ambos utilizan sustancias químicas y que tienen células de tipo efectores. Bueno, entrando en lo que es en el tema, ya les decía, ¿no? Que como característica importante son aquellas que presentan a las glándulas endocrinas, reconociendo que estas glándulas endocrinas, a diferencia de las exocrinas, no presentan conductos, no liberan productos al exterior, tampoco productos de desecho, y se caracterizan por estar de forma capsulada, casi la mayoría, y de forma difusa en caso del sistema SND o sistema neuroendocrino difuso. Muy bien, esto ya lo hemos hablado, contribuye a la hemostasis. Homeostasis en pocas palabras es equilibrio, nada más. Tiene efecto lento y difuso, ya lo hemos mencionado. ¿A través de qué hace esa homeostasis o comunicación? Hormonas de tipo endocrinas. Está constituido, y hemos hablado, por glándulas sin conducto, células endocrinas. Dentro de las mencionadas en el tema, les había dicho el día de ayer, tenemos diferentes tipos de glándulas endocrinas, incluso glándulas mixtas. Las que vamos a estudiar son hipófisis para este tema, tiroides para tiroides, suprarrenal y pineal. Tomando lo que son nuestras dos clasecitas, esperemos poder terminar. Vamos a empezar detallando algunas características relevantes de las hormonas. Entonces, las hormonas son sintetizadas por las glándulas endocrinas, que son un conjunto de células epiteliales, ya reconociendo dentro de su tejido base. Las hormonas, como habíamos dicho, son mensajeros químicos producidos por estas células epiteliales concentradas que se caracterizan por ser liberadas directamente a la sangre, ¿no? Acá directamente se liberan a través de lo que son sus vasos sanguíneos, ya sean capilares. Si tomamos en cuenta un vaso sanguíneo de tipo específico, estaríamos hablando como órganos endocrinos, que todos los órganos endocrinos tienen capilares de tipo fenestrado. Pero la glándula hipófisis es la única que, además de tener capilares fenestrados, a nivel de sus sinusoides tiene capilares de tipo sinusoidal.
¿Dónde tiene capilares de tipo sinusoidal? Pues lo vamos a ir viendo a nivel del sistema porta, ¿ya? Muy bien. Como bien vemos en la imagen, la célula endocrina produce en su citoplasma la acumulación de estos gránulos que van a almacenar estas hormonas. Estas a su vez van a ser depositadas en la sangre y van a viajar por toda nuestra circulación sistémica hasta llegar a sus células diana o blanco, donde ellas van a recepcionar la diferente tipo de molécula dependiendo a los receptores de superficie que puedan tener o a los receptores de tipo intracitoplasmáticos. Semejante a los teleres que teníamos en sistema inmunitario, ¿se acuerdan? De superficie y intracitoplasmáticos. Tomando sus características en su composición, pues vamos a tener tres grupos. Vamos a tener hormonas proteicas, esteroideas y compuestas por aminoácidos. Cuando nosotros clasificamos, vamos a ir viendo que las proteicas y peptídicas, que habla de lo mismo, solo de proteínas son más grandes que los péptidos, vamos a irnos dando cuenta que estas son las que se encuentran en mayor cantidad, mientras que en segundo plano vienen las esteroideas o de los esteroides. Y las que tenemos pocas y de tipo específica son las que son aminoacídicas o compuestas por aminoácidos, ¿ya? Si tomamos en cuenta de aprendernos primero los pequeños y luego los grandes, porque siempre el grupo más grande se saca por descarte, vamos a ir viendo que las moléculas compuestas por aminoácidos siempre van a tener un aminoácido presente acá. Por ejemplo, a ver, Yerko, ¿de qué aminoácido está compuesto la adrenalina o noradrenalina o epinefrina o norepinefrina? Aminoácido. Ajá, ¿de qué aminoácido está compuesto? ¿De qué grupo? ¿Alcohólicos, ácidos, sulfatados o de qué grupo sería? Ver, alcoholes. Una, alcoholicado. Alcohólico, sí. Entonces sería entre los tres sería serina, treonina, tirosina por la tirosina. No, no, la tirosina va a ser en la T3 y la T4, Por ¿ya? la treonina entonces, o serina, por la serina. No, va a ser la fenilalanina, fenilnalanina. ¿Ya? Entonces se van a acordar. Esa va a Pero de los grupos alcohólicos son los tres dos, serina, treonina y tirosina. Entonces, en este caso es serina. Pero el componente aminoácido más importante de la adrenalina es la fenilalanina, ¿ya? Y de la T3 y de la T4, que son la triiodotironina y la tiroxina, van a ser ¿qué aminoácido? La tirosina. Ya se van a acordar así. Esto vamos a llevar, por ejemplo, en tiroides y vamos a ver que hay una enzima que va a ayudar a la tirosina a formar lo que va a ser la T1 y la T2 a través de lo que va a ser el proceso de acoplamiento, por ejemplo. ¿Ve? ¿Has leído eso, Jerko? ¿Cómo dos? Ya se me perdí el Jerko. Estoy aquí, estoy buscando en el libro. Los alcohólicos eran tres. Ya, muy bien. Continuando. Luego de eso tenemos los esteroideos. Cuando habla de esteroideos es que son de tipo lipídico, ¿ya? Estos van a ser aquellos que van a ingresar dentro del citoplasma. Habíamos dicho de forma inicial que se podían dividir en los que atravesaban membrana, tenían receptores para membrana plasmática, y los que tenían receptores de tipo intracitoplasmático. En estos tenemos todos los que son como componente importante lipídico, cortisol, cortisona, estrógeno, progesterona, ¿ya? Entonces, y estos más que todo se hallan a nivel de lo que es la corteza suprarrenal. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, ayer ya veíamos, ¿no? Cortisol, parte de los glucocorticoides, cortisona, los estrógenos que van a estar a nivel de lo que va a ser la teca, por ejemplo, de los ovarios, o la progesterona por el cuerpo lúteo, ¿ve? Luego de eso tenemos las proteínas y péptidos, en las cuales vamos a tener a la insulina, el glucagón, las hormonas paratiroideas y la FSH, ¿no? Que van a ser aquellas que van a estimular, por ejemplo, lo que es la espermatogénesis a nivel de las células de Sertoli o la ovogénesis a nivel de las células estromales. Y luego tenemos a las paratiroideas, glucagón e insulina, que van a intervenir estas dos primeras en la regulación de lo que va a ser la glucosa, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el ayuno como en ingestas aumentadas, en este caso cuando aumenta la glucosa en sangre. Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera glándula. Y aquí tenemos a lo que va a ser la glándula hipófisis, ¿no? Entonces eso el día de ayer estábamos viendo, ahora lo vamos a ver mucho más bonito porque ya tenemos imágenes. Entonces,
La glándula hipófisis anatómicamente se caracteriza por presentar dos lóbulos. Ayer habíamos visto el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. A primera instancia histológica, nosotros podemos ver que difiere en su color. Por ejemplo, este es más basófila y este es más acidófila. O podemos decir que este tiene una tinción más oscura y este tiene una tinción más clara. La diferencia radica tanto en la tinción como también en la estructura y en el origen embriológico, ¿ya? Todo lo que es lóbulo anterior se va a caracterizar por ser glandular, ¿ya? Y todo lo que es lóbulo posterior se va a caracterizar por ser tejido nervioso, ¿ya? El día de ayer les decía que el lóbulo anterior se caracteriza por ser la glándula propia de lo que es la hipófisis, mientras que el lóbulo posterior no se considera glándula, ya que es solamente el lugar de almacenamiento de dos hormonas, oxitocina y vasopresina, ¿verdad? En cambio, en este lóbulo anterior se van a sintetizar entre 7, 8 a 9 hormonas, ¿no? Que les habíamos mencionado ayer. ¿Quién se acuerda de las hormonas que sintetiza el lóbulo anterior? Yo, A ver, ¿cuáles son? las somatotropas, las gonadotropas, Ahí ya las... estamos mal. A ver, por- ¿cuáles son las hormonas sintetizadas? No las células, ¿no? Yerko, ¿con qué tiene que terminar para ser una hormona? Con ina, ¿no ve? Ay, espera. ¿No ve? Porque somatotropas es célula. Somatotropina, tirotropina, Ay, ay, ay. Prolactina, esa prolactina, muy bien, ¿qué más había? gonadotropina. Totropina, muy bien. Adrenocorticotrofina, Adrenocorticotropina, leucorizante, foliculitis estelar. Ah, ya. FSH, luteinizante. ¿Y qué significaba la MSH? Ayer también les había dicho. La MSH. Ujú. Creo que es la melanohistoestimulante o melancitoestimulante. La hormona estimulante de melanocitos. Pero ¿No ve? sería sería igual melanoestimulante, ¿no? Mm, Suena mejor hormona estimulante de los melanocitos. ¿No ve? Y nos Ya. falta una más, las endorfinas beta. ¿No ve? ¿Y qué hacen las endorfinas beta? Les voy a Liberando. dejar de tarea. Son aquellas que inhiben el dolor, liberan endorfinas, ¿no ve? Para inhibir a lo que es el dolor, igual que la sustancia P, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces ahí como podemos ver aquí en su estructura, por la parte superior va a estar lo que es el hipotálamo. El hipotálamo en su componente también es un componente de tejido nervioso. Y vamos a ir viendo que este hipotálamo también sintetiza, crea lo que va a ser hormonas a través de sus diferentes tipos de núcleos, ¿ya? La mayor cantidad de hormonas que va a producir el hipotálamo van a ser hormonas de tipo liberadoras, ¿ya? Entonces, a todas las hormonas que hoy día vamos a aprender de nuestra hipófisis, el hipotálamo va a tener, por ejemplo, en este caso, si tenemos la TSH, hormona estimulante de la tiroides, vamos a tener a la TRH, la que va a estimular, la que va a ser liberada por el hipotálamo y va a estimular recién a nuestra adenohipófisis para que recién produzca la TSH. Y así sucesivamente la TSH recién va a estimular al folículo tiroideo para que la célula folicular recién sintetice T3 y T4 a través de la emisión o la captación de lo que va a ser yoduro y transformarlo a yodo molecular para que este recién se transforme en T1, T2 y luego T3 y T4, ¿no? Entonces, es todo un proceso que va a seguir desde aquí. Esto es importante porque si nosotros tenemos alguna patología, ya sea aquí en el hipotálamo o tenemos en la adenohipófisis, esto va a influir, por ejemplo, podría ser como ejemplo, un hipotiroidismo, ¿no ve? Podemos tener un hipertiroidismo por sobreestimulación de la liberación de esta hormona o por acción inclusive directamente de nuestro lóbulo anterior, de nuestra adenohipófisis. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ir con lo que son características básicas de la hipófisis. Entonces ya sabemos, glándula endocrina, se caracteriza por actuar en el crecimiento, reproducción y metabolismo. Estas funciones son globales, como siempre les expliqué el libro, ¿no? Por ejemplo, en la reproducción, ¿quién actuaría? Las gonadotropinas. En el crecimiento, obviamente la hormona del crecimiento. En el metabolismo, las
tirotropinas. Entonces nos muestra algunas funciones de tipo global, pero son específicas de cada una de las hormonas. Se localiza, como habíamos dicho el día de ayer, a nivel del hueso esfenoides, en la silla turca, ¿no ve? En la cual esta se va a sentar. Y ahí dentro de sus dimensiones, pues ya las tienen. Eso nunca pregunto porque es anato y su peso, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es su división, se divide en dos: lóbulo anterior, lóbulo posterior. El lóbulo anterior se denomina adenohipófisis, el otro neurohipófisis. Fíjense que acá, a ver dónde está mi biencito. Cada una tiene tres partes: parte distal, parte intermedia, parte tuberal. Se van a acordar así, miren. La adenohipófisis tiene las tres partes: distal, intermedia y tuberal. Pero de las tres siempre hay una que es más relevante. Y de esta es la porción distal, ¿ya? De la neurohipófisis también tenemos tres: eminencia media, infundíbulo y pars nerviosa. Y la más importante es la última, la pars nerviosa. Entonces acá no se van a olvidar de estas, casi siempre se olvidan de la parte intermedia, tuberal, del infundíbulo o la eminencia media. Pero dentro de ellas las más importantes son la pars nerviosa o la pars distal de la adenohipófisis. De esa manera es que nosotros aquí lo dividimos. Yo lo divido acá porque me interesan solo esas dos partes. Entonces la hipófisis tiene dos lóbulos. Del lóbulo anterior, ¿cuál habíamos dicho que era importante? La pars distal. Y de lo que es la neurohipófisis, la pars nerviosa. Ahora, si sacamos lo que es nuestro esquema, para lo que es endocrino es bueno que se hagan así esquemitas de llaves. Entonces, en la pars distal se liberan, habíamos dicho, de 7 a 8 hormonas. Las que menciona en su libro son estas: somatotropina, prolactina, adrenocorticotropina, folículo estimulante, luteinizante y tirotropina. Aquí nos faltan, ¿no ve? Nos falta la MSH, tenemos lo que va a ser las endorfinas beta, y como tal, aquí nos faltaría la corticotropina si la disociamos de la adrenocorticotropina. Ahora, para lo que es el doctor Grajeda, yo les pediría que se lo aprendan sus abreviaciones. A veces él coloca, ¿no ve? Las abreviaciones de la prolactina, PRL, ACTH, FSH, ¿no ve? De lo que son las folículos estimulantes, LH de la luteinizante o la TSH. Es importante que se lo aprendan la parte de lo que es sus abreviaciones. Ahora, en la neurohipófisis, que va a ser parte de la porción posterior de lo que es nuestro lóbulo posterior de la hipófisis, no sintetiza como nuestra adenohipófisis hormonas, sino almacena dos. Habíamos dicho ayer, la oxitocina y la vasopresina. Recordando que estas dos se sintetizan en el hipotálamo, la oxitocina en el núcleo paraventricular y la vasopresina en el núcleo supraóptico. Ahora, acá en la imagen me gusta más explicar que acá. Aquí tienen el resumen de todas las funciones de nuestras hormonas que lo tienen en su libro, ¿no ve? Entonces aquí dice su nombre, te dice quién la libera, quién la inhibe. Por ejemplo, la somatotropina no es nada más que la hormona del crecimiento. La libera la SRH. Si tiene R, miren, si tiene R como está aquí escrito, todas tienen R, son hormonas liberadoras. Y esas hormonas liberadoras las libera el hipotálamo, ¿ya? Estas ¿sobre quién actúan? Sobre las de la hipófisis, para que éstas actúen sobre la célula blanco que va a promover estos diferentes tipos de funciones. Entonces lo tienen que aprender de esta forma. Hay algunos que les gusta primero poner esta, luego esta y luego esta, porque es realmente la forma ordenada. Y aquí ya les explica quiénes están en la adenohipófisis y quiénes están en la neurohipófisis. Les decía que me gusta más explicarlo en la imagen porque aquí se ve mucho más bonito y aquí nos dice, ¿no? Pues tenemos aquí la porción anterior o porción distal donde nosotros vamos a ver a nuestras células. ¿Se acuerdan? Teníamos cromófilas y cromófobas. Dentro de estas vamos a ver que se dividían en acidófilas y basófilas. Las acidófilas rositas, las basófilas azules. Recordemos que aquí tenemos dos y aquí tenemos tres, ¿se acuerdan? Y dentro de las tres se dividen en 4 hormonas, medio más complejito. Tenemos aquí a las células. ¿Quién liberaba ACTH? A ver, ¿qué célula liberaba ACTH? No sé. Se va Ujú. las corticotropas. Eso, las corticotropas. La TSH.
Las tirotropas, Eso, las tirotropas. La FSH y la LH. Era una sola. gonadotropas. Las gonadotropas. ¿Ven? Entonces aquí ya sabemos. Directamente nos muestra entonces su acción, facilito, su imagen. Actúa a nivel de la corteza suprarrenal para que libere sus diferentes hormonas presentes en las tres zonas. Luego viene la TSH. ¿A quién estimula la TSH? A la tiroides, para que ésta produzca sus hormonas T3 y T4, triiodotironina y tiroxina. Pero también hay una más. ¿Cuál era la otra hormonita más que siempre nos olvidábamos que actuaba en el calcio? La Calcitonina. calcitonina, exactamente la calcitonina. ¿No? Luego tenemos aquí nuestros folículos. La FSH estimula lo que va a ser, por eso se llama folículo estimulante, porque promueve lo que va a ser la ovogénesis y la espermatogénesis, ¿ya? Entonces, si hablamos de ovogénesis, ustedes están llevando a su ovogénesis, se va a dar a través de lo que va a ser, ¿qué célula hace la ovogénesis, chicos? ¿Qué célula hace la espermatogénesis? ¿Sertoli o Leydig? Ay, las de Sertoli. Las de Sertoli. Muy bien. Porque las de Leydig van a liberar testosterona. Es especial eso, se van a acordar hasta el reproductor. Las células que tienen nombre de mujer, Lady, más bien liberan testosterona, que van a ser células del tejido conectivo. Mientras que las células de Sertoli, que forman parte del epitelio seminífero, van a actuar en la formación de espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. ¿No ven? Eso deben estar llevando. Y en la ovogénesis va a ser lo mismo. Van a formar folículo, lo que van a ser primordial, primario, secundario, la teca interna, la activina, inhibina, lo que va a ser el PEIFA. 5 hormonas que van a ser sintetizadas en la teca para que se produzca lo que va a ser la ovulación. Es el resumen de todo lo que va a ser nuestra ovogénesis. Y luego la LH va a sintetizar lo que van a ser las hormonas sexuales, que en este caso son los andrógenos fuertes, testosterona y estrógeno, ¿ve? Que nos van a provocar nuestros efectos. Y aquí nos falta un ítem en realidad que no está en el esquema, que sería la progesterona. ¿Cuándo se libera progesterona? Les han enseñado en embriología. A ver, ¿quién libera progesterona? ¿Dónde están las chicas? Si yo tengo un déficit en progesterona y me he embarazado, ¿qué me va a pasar? Voy a abortar, voy a tener un desprendimiento de mi producto, de mi cigotito, ¿no ve? Entonces lo produce el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir progesterona hasta el 5º mes de embarazo, semana 20 en este caso, ¿ya? Y una vez de que ya se haya formado mi placentita, la placenta va a ser la que va a tomar el cargo en la síntesis de progesterona hasta que nazca mi bebé. Entonces, por eso que muchas mujeres, no todas, tienen deficiencia del cuerpo lúteo, entonces tienen constantemente abortos o desprendimientos, ¿no? Eso dentro de la parte clínica, yo creo que igual lo van a llevar. Y luego de eso tenemos las restantes. Eso, por ejemplo, aquí tenemos ahora las acidófilas. Las acidófilas hemos dicho que tenemos 2, ¿verdad? Tenemos aquí a las somatotropas y las mamotropas. ¿Cuál era el otro nombre de las mamotropas? Lactatotropas. Lactotropas, exactamente. Y producen prolactina. Y eso ya habíamos visto ayer el día del ejemplo, ¿no? Entonces actuaban sobre los conductos galactóforos para que en ellos se sintetice la leche. Ojo que sintetizar, producir, no es lo mismo que liberar. Quien las liberaba era la oxitocina sobre la acción sobre las células mioepiteliales. Recordando que la palabra mio viene de músculo, entonces permitía la eyección de los conductos para que salga la leche. ¿Ya? Luego tenemos, y esta es pregunta para cualquiera de ustedes, a ver. La hormona del crecimiento, la GH, se caracteriza por actuar de forma directa sobre el tejido adiposo, sobre el músculo, sobre el hueso, o interviene una hormona anterior para que recién actúe sobre el cartílago metaficiario o sobre el músculo o sobre el tejido para el crecimiento. A ver. Creio que atua especificamente em osso e músculos, não? ¿Actúa de forma directa o hay alguien más que se estimula antes para que se dé lo que va a ser el crecimiento?
De forma direta. De forma indirecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hormona actúa? A ver, ¿quién se acuerda? Es una que se libera en el hígado. ¿O es un factor? ¿No se acuerdan? A ver, No sé de si, no tener sé si estoy 5 correcto. puntos extras. No sé si sea correcto. ¿No sería el factor de crecimiento semejante a la insulina? Ese mero, muy bien, Yerko, tienes más 5 puntos. Excelente, es ese mismo factor. Entonces vamos a ir viendo que lo que es la hormona del crecimiento estimula a estas células que son denominadas somatomedinas, ¿ya? Estas somatomedinas recién van a ser aquellas que van a actuar a nivel de lo que van a ser nuestros órganos blancos, como puede ser el músculo, el hueso o el tejido adiposo, ¿no? Y todo lo que son receptores. Normalmente en el colegio nos enseñan, o en algunos libros, digamos, básicos, nos enseñan de que la hormona de crecimiento directamente actúa sobre esos órganos blancos, pero no, primeramente actúa en el hígado para que se recién libere lo que va a ser el factor pseudo insulínico. Y a partir de este recién se dé lo que va a ser el crecimiento en los diferentes tipos de órganos. ¿Ya? Y luego nos queda lo que es nuestra neurohipófisis. Neurohipófisis a nivel de la pars nerviosa hemos dicho que no produce, pero almacena dos hormonas, antidiurética y oxitocina. La oxitocina actúa a nivel de lo que va a ser el miometrio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viendo cuando hacemos el reproductor que el útero presenta el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Entonces el endometrio ya sabemos que es endo, entonces es epitelio. Mio es músculo. Entonces actúa para la contracción y para el trabajo de parto, ¿no? Entonces si tenemos un trabajo de parto, normalmente a veces los médicos, inclusive la mamá le duele tanto ya que está dilatando y dice, por favor, quiero apresurar el parto y se les inyecta oxitocina, entonces esto contrae más y lo que va a hacer se da lo que es el trabajo de parto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo, acuérdense que todas estas hormonas actúan por retroalimentación positiva o negativa, ¿ven? Si yo le pongo mucha oxitocina a mi paciente, digamos, póngale, ustedes van a estar como internos, y si están con una primigesta, o sea, una primera persona que se ha embarazado, van a tener que esperar que dilate entre 12 a 24 horas, a veces más, ¿no ve? Y como no quieren estar con su paciente, a veces hay algunos que le ponen en las indicaciones y la enfermera le mete oxitocina rápido para que de una vez acelere el proceso del parto. Pero si le metes alta oxitocina, ¿qué va a pasar con el útero si hacemos esa relación? ¿Qué pasaría con el útero por retroalimentación positiva? A ver, analicen, chicos. ¿Qué pasaría si hay mucha oxitocina? ¿Seguiría contrayéndose ese útero o se inhibe porque hay harta oxitocina? Se debería inhibir para que se haga la relajación, ya que está contraída. Exacto. Entonces ese útero, en vez de hacer lo que es el trabajo de parto, se queda útero inhibido. Se vuelve un útero atónico, sin movimiento. Inclusive el bebé puede morir dentro del útero del bebé, diré, de la mamá, ¿ve? Y por eso a veces hay eso, óbito fetal. La mamá dice, pero ¿por qué? Si estaba bien mi bebé, estaba todo eso, ¿no? Y a veces hay negligencia médica porque se le metió mucha oxitocina para apresurar el trabajo de parto, que hubo útero inhibición. Y por ende no va a haber trabajo de parto, porque tú ya le has puesto una hormona que no debería estar considerada en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos la parte de la aplicación clínica en todas las hormonas, ¿no? Por ejemplo, si yo, a ver si hacemos otra aplicación clínica. A ver. Ya. Si yo tengo hipotiroidismo, ¿qué hormona me falta? Hipotiroidismo. ¿Qué hormona me podría faltar? Hipotiroidismo. Sí. Ah, ya. La T3 y la T4. La T3 y la T4. Muy bien. Ahora, el hipotiroidismo puede ser de causa primaria, que es esto, o de causa secundaria. Secundaria es facilito porque tengo déficit de yodo. Y si no tengo yodo,